familia, qué privilegio poder compartir junto a ustedes esta mañana, ahí en sus hogares, frente a sus seres queridos, abrazados en este amor fraternal, en este amor que hemos recibido de parte de nuestro Señor y que invade nuestros corazones. Esperamos que sean también sus corazones y el de sus familiares abrazados por esta paz y este gozo que tenemos en Cristo Jesús. Hoy queremos compartirles este tema: el justo por la fe vivirá. Un tema pertinente, esa fe que es nuestra base, nuestro fundamento, desde el cual podemos hacer frente a la crisis que hoy el mundo está atravesando. La palabra de Dios declara que el reino consiste en justicia, paz y gozo. Hemos hablado en semanas anteriores acerca de la paz, de esa paz que no es algo, sino es alguien. Esa paz que no es precisamente la ausencia de problemas, sino que es la presencia del príncipe de paz que nos permite estar confiados en medio de toda situación. Debido a esa paz, Jesús no solo pudo calmar la tormenta, sino que Él pudo dormir en medio de la tormenta. Y no porque precisamente Él tenga un sueño pesado, sino porque Él habita en un lugar en donde las tormentas no pueden tocar. En ese lugar estamos también nosotros, sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Salmo capítulo 4, verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En ese lugar, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, es nuestra morada, y desde ese lugar podemos tener paz en medio de toda tormenta. Hemos hablado también acerca del gozo. La Escritura declara que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo no es una emoción, no es la alegría que sentimos cuando la crisis termina, sino que es el fruto de nuestra comunión con Dios, que nos fortalece y nos capacita para vencer toda crisis. Ese es el gozo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gozo que Él tenía por delante cuando fue a la cruz y dio su vida por nosotros para salvar al mundo. La paz y el gozo son el fruto de la justicia de Dios. Y nosotros tenemos acceso a esa justicia mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Esa buena noticia, dice Romanos 1:17 acerca del Evangelio. Ese Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Es por la fe que tenemos acceso a la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo, y todo esto está disponible para sus hijos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy quisiéramos hablar precisamente de esa fe. Si pudiéramos definir en una sola palabra la escuela que el Señor tuvo con sus discípulos, diríamos que esa escuela es llamada fe. Romanos 1:17, otra vez, el Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. En innumerables ocasiones vemos al Señor exhortando a sus discípulos a través de esta expresión: crean, tengan fe, al que cree todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si ustedes creen, recibirán todo aquello que pidan en oración. Al que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todo el contingente del reino de Dios está disponible para sus hijos mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso es que debemos hacer nuestra la oración que Jesús hizo por sus discípulos.
yo he rogado al Padre para que no les falte la fe. Esta oración debemos guardarla en nuestro corazón. Debemos enfatizar en esta oración para que nuestra fe no falte en medio de esta situación adversa por la cual estamos atravesando. En medio de toda prueba, que nuestra fe no falte. Quisiera que pudieras unirte junto a mí, ahí en medio de tu hogar, junto a tus seres queridos, y hacer esta oración. Padre, te damos gracias por el depósito de fe que has establecido en nuestros corazones. Oramos, Señor, que tu fe no falte, que esa fe, Señor, que proviene de ti, esa medida de fe que nos has entregado a cada uno de nosotros pueda ser desarrollada, pueda ser, Señor, aquel fundamento sobre el cual no solo podamos enfrentar, sino vencer toda crisis. Guárdanos, Señor, en tu fe, para terminar la carrera conforme a la asignación que nos has entregado en Cristo Jesús. Que podamos decir, Señor, como el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esa es nuestra oración, Padre. Te pedimos que nuestra fe no falte y que más bien esa fe sea incrementada por el conocimiento que tenemos acerca de ti. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, luego de que los discípulos de Jesús habían intentado sin éxito liberar a un endemoniado, le preguntaron al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mateo 17:19. Y Jesús les responde y les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada le será imposible. Hay muchas cosas que se han dicho sobre esta escritura, y por eso pudiéramos llegar a creer que si tuviéramos un poco de fe, con esa fe nos basta. Pero aquí Jesús no está hablando del tamaño, sino de la capacidad que había dentro de esa semilla, del grano de mostaza. Unos capítulos antes, en Mateo capítulo 13, Jesús dice acerca de esta realidad del grano de mostaza y lo compara con el reino de Dios. El reino de los cielos, dice el Señor, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La fe, así como el reino, puede estar contenida en un envase pequeño, pero por dentro tiene toda la capacidad para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como lo es en el cielo. Cuando Jesús les dijo, hombres de poca fe, no era un halago para sus discípulos, sino una exhortación del Maestro hacia ellos. La palabra no dice que Dios se agrada de nuestra poca fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús no puso como ejemplo la semilla de mostaza porque era pequeña, sino por la capacidad que tiene esta semilla para desarrollarse y para crecer hasta ser lo que Dios ha dicho que sea, la mayor de las hortalizas, la más grande de las hortalizas. La fe que está en nosotros tiene el poder y la capacidad de Dios para transformarnos a la imagen de Cristo y transformar la tierra a imagen del cielo. Fe como un grano de mostaza es la fe que, aunque está contenida en un envase pequeño, tiene la capacidad de desarrollarse hasta convertirse en lo más grande. Jesús dice, si tuvieras esa fe, entonces podrías mover cualquier obstáculo que tengas por delante. Hoy el temor es el más grande obstáculo
que tiene al mundo paralizado. Pero la fe de Dios, la fe que el Señor ha depositado en nuestros corazones, es capaz de mover, de quitar de delante de nosotros cualquier tipo de montaña. ¿Cómo se desarrolla esta fe? ¿Cómo es que esta fe que ha venido a nosotros puede crecer al punto de desarrollar todo lo que Dios ha dicho de nosotros? Jesús les dijo en esta ocasión: no pudieron hacer esto por su poca fe. Y luego les dice: este género sale con ayuno y oración. Lo único que debe hacer la semilla para desarrollar todo el potencial que lleva dentro es caer a la tierra y morir. Así también la fe que hay en nosotros se desarrolla cuando caemos a tierra, cuando nos humillamos delante de Dios y morimos a nosotros mismos al rendir nuestra voluntad delante de Él, para que la fe de Cristo pueda ser expresada a través de nosotros. Pablo lo entendió y lo escribe de esta manera. Gálatas capítulo 2 y verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos conformarnos a tener poca fe. Estamos llamados a expresar la fe del Hijo de Dios para hacer la voluntad de nuestro Padre en esta tierra. En otra ocasión, Jesús estaba delante de la multitud y vino delante de él uno de los principales de la sinagoga, dice la Escritura, Marcos capítulo 5 y verso 22. Este principal de la sinagoga tenía por nombre Jairo. Y luego, cuando Jairo pudo estar delante del Señor, dice la palabra que se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él Jesús y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y el verso 35 continúa de esta manera: mientras Jesús hablaba, vinieron de la casa de Jairo diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué entonces molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde ella estaba. Y tomando de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, y los que estaban ahí se espantaron grandemente. Esta expresión, no temas, cree solamente. Por un lado, el temor, pero por otro lado, la fe. La fe del Hijo de Dios. Y es que el temor y la fe no pueden caminar juntos. El temor está basado en la idea de un futuro incierto, pero la fe está asentada, está fundamentada en una verdad que es eterna. La fe está anclada en el conocimiento de Dios. Mientras más conocemos al Señor, mayor será nuestra medida de fe. La hija de este hombre estaba agonizando, sin embargo, la fe de Jairo lo llevó delante de Jesús para adorarle. Y es que la fe siempre nos conduce al lugar más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. Ese lugar es a los pies del Señor. En ese lugar es en donde dependemos absolutamente de Él y no en nuestras propias fuerzas.
Jesús atiende a este principal de la sinagoga y decide ir con él. Y es que la fe siempre haya una respuesta de parte de Dios. Jamás debemos llegar a pensar que Dios está muy ocupado con otros asuntos. Dios siempre se ocupa cuando hay una oración de fe. Dios siempre atiende a la fe que hay en sus hijos. La fe no solo es capaz de mover una montaña, la fe es capaz de mover a Dios para que su buena voluntad se cumpla en esta tierra. A pesar de que había una multitud que le apretaba, como dice la Escritura, el Señor llegó hasta la casa de Jairo, porque el Señor siempre llega donde hay fe. Los de la casa de Jairo le salieron al encuentro para decirle que su hija había muerto. Pero saben, aunque las malas noticias siempre viajan rápido, Dios siempre llega a tiempo cuando hay una oración de fe. Ellos contaron la realidad de los hechos, pero la verdad de Dios está por encima de toda realidad. La fe no se limita frente a una realidad temporal, no actúa conforme a lo que dicen los hechos. La fe actúa conforme al poder que hay en la palabra de Dios. Jairo tenía dos versiones. La versión de los que estaban en su casa, tu hija está muerta. Y la versión de Jesús, solo está dormida. La voz que decidas atender será aquello en lo que creas. Delante de ti hay una realidad que hoy en día es muy adversa. Para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia, para el mundo entero. Pero delante de nosotros también está la voz de Dios que nos dice que esta leve tribulación momentánea solo producirá en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Esta voz que nos dice, aquel que cree, todo le es posible. Cuando decidimos creer en una realidad temporal y esa realidad no es conforme a la palabra de Dios, terminamos creyendo en una mentira y el que cree en una mentira empodera al mentiroso. Ellos tenían la información del día acerca de la condición en la que estaba la niña. Físicamente la niña estaba muerta, pero Jesús no solo tenía un hecho temporal, Jesús tenía una verdad que es eterna. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Es que la fe nunca es molesta delante de Dios, mas siempre perturba a aquellos que solo tienen malas noticias. La fe te hace persistir en la oración, mientras que el temor hace que dejemos de orar. La fe se alimenta por el oír la palabra de Dios, pero el temor se alimenta por el oír lo que el mundo dice. En el verso 40, la Escritura dice que se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde ella estaba. Jesús se apartó de aquellos que no creían, porque la fe necesita ser guardada en ámbitos que no sean contaminados por la incredulidad. La fe necesita ser guardada por fuera de ambientes de incredulidad. Por eso la Escritura nos declara, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Debemos de apagar toda voz de incredulidad que produce temor, para que solo podamos oír la voz de Dios que produce fe en nosotros. Jesús sanaba a la gente por donde quiera que pasaba, pero no pudo hacer eso en Nazaret por causa de que ese pueblo, ¿sí?, había abrazado la incredulidad. La incredulidad es la peor pandemia que puede existir en el mundo, porque donde hay incredulidad, Dios deja de obrar. En Nazaret había una incredulidad colectiva. Incredulidad colectiva es mucha gente hablando estupideces en lugar de hablar de fe. Ambientes de incredulidad son ambientes en donde solo se oyen las noticias del mundo, pero se ha dejado de oír la voz de Dios. La fe viene por el oír a Dios.
En donde se deja de oír a Dios, se deja de creer en Él. Y en donde se deja de creer en Él, Dios deja de obrar. El Señor les dice una y otra vez a sus discípulos. Y nos está hablando a esta hora a su iglesia, en este tiempo a su iglesia. Crean, tengan fe. Aquel que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si ustedes creen, dice la palabra, recibirán todo lo que pidan en oración. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy, más que nunca antes, la iglesia necesita responder en fe ante la crisis de incredulidad que vive el mundo. Hoy la iglesia debe devolver al evangelio. Debemos entender que ese evangelio es el poder de Dios, no la capacidad de un hombre. Es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Nosotros no somos de este mundo, aunque andamos en este mundo. Nosotros no somos de los que andan por vista, somos de los que andamos por fe. No podemos amoldarnos a la realidad de este mundo, porque aunque andamos en este mundo, nuestra residencia, nuestra naturaleza, nuestra nacionalidad no es de este mundo. Todo aquello que en el mundo actualmente deposita su confianza está siendo sacudido, pero el trono de Dios sigue estando inconmovible, sigue estando firme, su reino es inconmovible, así que no andamos por vista, andamos por fe. Como dice la Escritura, porque el justo por la fe vivirá. Nuestro modelo de vida no es la vida que el mundo nos modela. Nuestro modelo de vida es Cristo Jesús. Él es el cielo en la tierra. Él vino para expresar la realidad del cielo en esta tierra. Así también nosotros como embajadores de su reino somos llamados a ser la expresión del cielo en este lugar. Jesús no diseñó un audífono para que los sordos puedan oír. Él sanó a los sordos. Él no trajo lentes para mejorar la vista de aquellos que no podían ver. Él sanó a los ciegos, les devolvió la vista a los ciegos. Él no repartió sillas de ruedas, Él hizo caminar a los que no podían hacerlo. Él no abrió hospitales, Él sanó a los enfermos y liberó a los endemoniados. Él no levantó una fundación de ayuda social para repartir comida. Él multiplicó los panes y los peces. Todo lo anterior es bueno y la iglesia está llamada a hacerlo. Pero tenemos un poder superior. Tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Tenemos el evangelio, que es el poder de Dios para hacer su voluntad en esta tierra. Notan que todo lo que mencionamos anteriormente que Jesús hizo es imposible para los hombres, pero es perfectamente posible para aquel que cree en el Señor. En nuestra boca hay milagros, en nuestras manos hay sanidad, en nuestro corazón hay una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Este es el tiempo de volver al evangelio, es el tiempo de volver a creer en el Cristo en el cual hemos confiado, en ese Cristo que hace 2000 años se encarnó e hizo milagros, señales y prodigios para la gloria de su Padre. Este es el tiempo en donde la iglesia debe levantarse en fe y debe de creer que si Jesús lo hizo hace 2000 años, aquel Espíritu que moró en Él y que lo resucitó de entre los muertos también vive hoy en nosotros. Somos la iglesia de Jesucristo, llamados a hacer las mismas obras que Él hizo y aún cosas mayores. Esa es la fe que vence el mundo. La palabra de Dios declara, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amados, es tiempo de que volvamos a creer. Es tiempo de que esta fe que hemos recibido en Cristo Jesús crezca, se desarrolle, hasta ver en nosotros todo aquello que Dios dice que sea. Esta fe es lo que el mundo necesita conocer
no solo para salir victorioso de esta pandemia, sino para transformar el mundo a imagen del cielo. Es mi oración que en medio de su familia, en medio de su hogar, empecemos a orar los unos por los otros y empecemos a creer que hay algo que la medicina no puede lograr, pero que sin duda alguna es posible para aquel que cree en Cristo Jesús. Oramos desde este lugar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta fe que hemos recibido en Cristo Jesús. Por medio de esta fe tenemos acceso a las riquezas de tu gloria. Tenemos acceso, Señor, a tu reino inconmovible y podemos confiar, Señor, en esta declaración. Mas el justo por la fe vivirá. Que esta fe, Señor, se establezca y que crezca en medio de nuestro hogar, creyendo por sanidades, Señor, creyendo por milagros, pero sobre todas las cosas, Señor, creyendo que tú traes a salvación todo aquello que entra en contacto con tu vida. Señor, que esta fe fluya desde nuestro interior como ríos de agua viva, Señor, y desplace todo pensamiento de incredulidad que se haya posicionado en nuestros corazones. Señor, que esta fe abrace a aquellos que hoy están débiles y los haga fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Esperamos pronto volvernos a reunir con esta familia preciosa, la familia de la fe. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que esto que estamos viviendo va a producir en nosotros un mayor y cada vez más excelente peso de gloria. Les amamos. Sabemos que estás sola. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
así eres tú, 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 así Milagroso, abres camino, 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 milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Eso es, iglesia, decláralo. Siempre está sobrando. Ese es nuestro Dios. aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres.